Hermano, que el Señor le bendiga en esta noche. Qué bendición que podamos estar aquí en este día, en medio de la semana, para seguir estudiando la palabra del Señor, presentar nuestras peticiones también en oración delante de Él. Así que permítame orar para entonces comenzar con lo que estudiaremos, el tema que estudiaremos en esta noche. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por tantas y tantas bendiciones, Señor, que día a día nos guían, tú nos das, Señor. En esta hora venimos delante de ti, Señor, por medio de Jesucristo, presentándote este tiempo juntos, pidiéndote que nos dirija, que nos dé sabiduría mientras estudiamos tu palabra, que nos dé sabiduría mientras estudiamos la Escritura y podamos conocerte más a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada hermano que ha llegado hasta aquí. Mira aquel que no pudo estar con nosotros hoy por razones de enfermedad u otra razón, sé tú con ellos también. Gracias por los hermanos que nos vengan para ayudar también tú también en esta noche. En tu nombre, Jesús, que te lo pedimos todo, te damos gracias. Amén. Bien, en esta noche, mi hermano, nosotros vamos a continuar la clase, la segunda parte de la clase que ya habíamos comenzado el pasado miércoles. Así que yo le invito, si usted tiene el bosquejo, si no, yo traje algunas copias hoy que están disponibles allá. En la parte de atrás, la hermana Carmen tiene algunas disponibles. Si usted no lo tiene, ella puede hacerle llegar luego. Así que vamos entonces a ver lo que es la segunda parte de esta clase. Recuerden que nuestro tema, lo que hemos estado viendo y comenzamos a ver el pasado miércoles, es el tema de la comunión de la iglesia, la comunión de los creyentes. Y habíamos estado viendo el fundamento, que es al final de cuentas lo que mantiene unida a una iglesia. A una iglesia, al final de cuentas, lo que lo mantiene unida es el amor. Ese amor basado en el amor que fue derramado en los creyentes. Y nosotros decíamos, entre otras cosas, que Dios es glorificado cuando nosotros nos amamos como la iglesia que Dios quiere que seamos. Pero decíamos también, y hoy vamos a adentrarnos un poco más en eso, que el amor cristiano es difícil, que el tipo de amor al cual Cristo nos está llamando es difícil porque nuestra carne pecaminosa se resiste, porque naturalmente nuestra carne pecaminosa lo que desea es estar centrada en sí misma. Así que por eso hay resistencia, por eso es una lucha, por eso usted debe ser intencional. Yo incluso le decía o le compartía
una frase de Jonathan Edwards la pasada semana, donde Edwards decía que el amor es una disposición. Es una disposición, o sea, es un acto. Usted intencionalmente elige amar. Así que habíamos estado viendo eso y terminamos viendo que el amor nuestro para con los demás creyentes no es mero sentimentalismo, es un amor que está basado, al final de cuentas, en el amor que Dios ha tenido por nosotros. Bien, si usted pasa la página en su bosquejo, ahí verá la clase de hoy. Es el punto número 3, que es prácticamente una pregunta de cómo se ve en la práctica lo que es una comunión amorosa. ¿Cómo se ve en el día a día de la iglesia esta idea de nosotros amarnos? Así que esto es lo que vamos a estar viendo hoy, varios puntos, usted lo tiene ahí en su bosquejo, sobre este tema particular. Bien, lo primero que vamos a ver es lo siguiente, esto lo tiene en la hoja, el punto A, el primer punto para esta noche. La comunión en la diversidad. Lo primero que nos quieren recordar los autores de este estudio es que el verdadero amor cristiano busca el entendimiento a pesar de las diferencias. El verdadero amor cristiano siempre busca el entendimiento, busca la unidad a pesar de la diversidad. Miren lo que dice, vamos a comenzar con este pasaje de Santiago. Santiago capítulo 2. Y vamos a ver el verso 1 en adelante. Santiago capítulo 2. Y acompáñenme a ver los versículos 1 en adelante. Santiago le está escribiendo a la iglesia, hermanos creyentes, y estos hermanos a los cuales Santiago les está escribiendo, él quiere amonestarlos para que ellos permanecieran unidos, para que ellos buscaran un entendimiento o una unidad a pesar de la diversidad, a pesar de ser diferentes. Dice Santiago capítulo 2, verso 1 en adelante: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Y él da entonces un ejemplo. Porque si en su iglesia entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre: tú quédate allá de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y usted sigue leyendo lo que está haciendo ahí el apóstol o el autor Santiago, es presentando esta idea de que para mantener la unidad nosotros debemos buscar siempre, aún en la diversidad o aún sabiendo que somos diferentes como seres humanos, no debemos hacer, como dice el verso 1, acepción de personas. Yo le decía la semana pasada en la introducción de esta clase particular que a veces nosotros idealizamos la iglesia primitiva y pensamos que no había problemas en la iglesia primitiva y ese tipo de cosas. Pero concluimos la semana pasada que sí los había, y hay evidencia bíblica de eso, porque estaba compuesta de pecadores, como tú y como yo. Así que había problemas. Santiago está hablando de un problema que todavía se puede ver hoy, 2000 años después casi que se escribió esto. Pero un problema que ya surgía. Oye, a la iglesia llegaba esta persona rica y se le daba un trato especial. Se le sentaba en la mejor silla. A la persona llegaba otro y utiliza el texto de un vestido trajoso, un pobre, y a esa persona no se le daba el mismo trato. Así que lo que Santiago está recogiendo aquí es esta idea de que para que nosotros vivamos como la iglesia que Dios quiere que sea, no podemos hacer acepción de personas. Debemos amar a todos por igual, debemos nosotros buscar la unidad a pesar de la diversidad. Mira lo que dice también en esta misma, bajo este mismo tema, Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos capítulo 12,
versículo 16. Pablo está dando una exhortación a la iglesia en Roma. Y él dice, unánimes entre ustedes, sean uno, como iglesia. Para que ellos lograran ser uno como iglesia, ¿qué necesitaban hacer? No ser activos, no creerse ellos superiores que otros, sino más bien debían asociarse, dice el texto, con los humildes. No ser sabio en vuestra propia opinión. De hecho, el ser sabio en vuestra propia opinión, usted sabe que eso es un consejo que viene desde el Antiguo Testamento, desde el libro de los Proverbios. El ser sabio en vuestra propia opinión es un enemigo vital, es un enemigo total de usted poder unirse en armonía con otra persona. De hecho, usted se ha encontrado quizás en el camino con personas sabias en su propia opinión, paréntesis, que la Biblia dice que no hay más necios que personas como esas, como los sabios en su propia opinión. Y esas son personas que cuando tú empiezas a describirlas, según lo que nos enseña el libro de Proverbios, son personas que no reciben consejo, piensan que no necesitan consejo de nadie. Son personas que por lo tanto no funcionan o no buscan funcionar en una comunidad como la que estamos describiendo. Porque para tú funcionar en una comunidad donde tú estás unido, donde tú buscas el bienestar del otro, donde buscas el crecimiento de todos los hermanos, lo que hemos estado viendo, lo que es esa comunidad de la iglesia, para eso tú necesitas, como dice Pablo ahí, no ser activo, necesitas ser humilde. No puedes ser sabio en tu propia opinión, necesitas ser tan humilde que tú reconozcas que necesitas el consejo de tu hermano. Oye, nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia. Incluso las personas que dicen, no, yo escucho consejos, yo escucho los consejos de otros. Pero hay personas que al final de cuentas, y nuestra tendencia como seres humanos, a tomar nuestras decisiones, en muchas ocasiones, sin consultar con un hermano maduro en la fe. ¿Y qué quiero decir con esto? Aún decisiones que usted dice, oye, no tiene que ver tanto, que hacemos a veces como una pared, una diferencia. Y decimos, oye, como que esto no tiene que ver con la iglesia, pues yo no voy a consultarlo, por ejemplo, con el pastor o con un hermano maduro en la fe. Y aunque nosotros a veces levantamos esa pared, es muy importante que usted distinga algo. Porque al final de cuentas, toda su vida como creyente, usted va a vivir a la luz de Dios. O sea, no hay tal cosa como que usted dirige sus negocios o su casa alejado de usted ser cristiano, de usted ser hijo de Dios. Así que eso implica que cada decisión que usted tome, sea la que sea, debe ser una decisión a la luz de la palabra. Y qué bueno que usted pueda tener un hermano en la fe maduro, en su comunidad, al cual usted pueda ir y consultar. Y usted pueda consultar esa decisión porque sabe que al final de cuentas ese hermano conoce la palabra de Dios y lo va a guiar usted a través de la palabra de Dios. Hermano, pero para eso se requiere humildad. Porque usted sabe que el humilde dice, yo no sé. Yo necesito saber, yo necesito que me enseñe, que me instruya, que me guíe, que me aconseje. El altivo, que aparece ahí, que Pablo dice, no sean altivos porque eso no funciona en una comunidad. El altivo dice, yo no necesito el consejo. Yo soy más sabio que tú. Es más, yo te puedo dar consejos a ti. Porque son personas que les gusta dar consejos, muchos consejos a otros. Pero no se sientan ellos a recibirlos, esos son los altivos. Así que, al final de cuentas, noten cómo este pasaje de Pablo a la iglesia en Roma nos está describiendo esa idea que usted la va a encontrar en todo el Nuevo Testamento, de que para que la iglesia funcione como una comunidad, como la diseñó Dios, Pablo decía, no pueden ser activos, deben ser humildes, no sean sabios en su propia opinión. Así que el amor entre creyentes que se debe manifestar en la iglesia siempre va a buscar unión, va a buscar entendimiento a pesar de las diferencias, a pesar de que reconozcamos que somos diferentes. Miren, aún este concepto de Dios crear diferente, usted lo ve en el Génesis. Por ejemplo, usted ve que Dios creó a Adán y luego creó a Eva. Y aunque dos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios los creó con unas características particulares. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Y usted sabe lo diferente que son. Uno matando a otro. Y así sucesivamente hasta hoy, usted se da cuenta de lo diferente que usted y yo somos.
como persona, pero eso no debe limitar nuestra unidad en la iglesia. Bien, número 2, ahí mismo su bosquejo. También debemos estar buscando constantemente la comunión en el servicio. Ellos definen esta sección diciéndonos que el amor requiere sacrificio. Hermano, este no es el tipo de amor que demuestra Hollywood o cualquier otro casa productora de películas o series televisivas. Normalmente no es este tipo de amor. Porque el verdadero amor, primeramente, el amor de Dios para con el mundo, es ese amor que dice Juan 3:16, de tal manera amó al mundo que dio y requirió precisamente un sacrificio. Así que el verdadero amor requiere sacrificio. Miren cuál es la enseñanza a la cual Juan apunta. Alguien que lo pueda leer, está ahí mismo en su bosquejo, primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 al 11. ¿Quién lo tiene? Sí. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos a nosotros. Al final de cuentas, Juan vuelve al modelo inicial que Cristo mismo había enseñado en Juan 13, lo vimos el miércoles pasado. Cristo les había dicho, ámense como yo los amé. Ese es el estándar. Ahora Juan vuelve a la misma idea y dice, oye, ustedes deben amarse porque el verdadero, como Cristo los amó, como Dios los amó, porque el verdadero amor consiste en esto, en que Dios envió a su Hijo y lo dio como propiciación, lo dio como sacrificio. Así que al final de cuentas, este amor que se está llamando a tener en la iglesia es un amor sacrificado. Es un amor que incluye cargar las cargas de los demás. Es un amor que incluye involucrarse en la vida de los demás. Pablo, hablando a los Gálatas, miren lo que le dice allá, en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. ¿Quién nos puede leer? Sí. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Vamos a ver esa última parte. Cumplir, haciendo esto, que Él nos va a enseñar, o nos acaba de decir, ustedes van a cumplir la ley de Cristo. Pablo está haciendo alusión a esa ley precisamente de Juan 13, de cuando Jesús habla acerca del amor al prójimo, de cuando el Señor incluso en un momento dado, usted sabe, ya lo hemos visto aquí, resume la ley diciendo, ama a Dios y ama al prójimo. ¿Cómo tú cumples eso? ¿Cómo eso se ve en la vida de la iglesia? Tienes que involucrarte en la vida de tu hermano. Requiere involucrarte, dice ese texto, que requiere que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Hermano, y eso es a veces difícil en doble vía. ¿Por qué en doble vía? Es difícil de mi parte yo abrir mi corazón. Yo abrir mi vida al escrutinio de otro hermano de la iglesia. Yo abrir mi vida a que otro hermano me acompañe en mi crecimiento, en mi vida como cristiano. Eso requiere, lo decíamos hace un minuto, humildad. Pero también es una doble vía, porque requiere humildad de la persona para que abra su corazón, pero una doble vía requiere también que usted entienda que usted tiene una responsabilidad con su hermano de sobrellevar su carga. O sea, el hermano debe abrir su corazón y su vida, pero usted también debe involucrarse. Usted debe buscar la manera de involucrarse en la vida de su hermano. No pensar que simplemente un hermano de la iglesia es alguien que usted ve en el pasillo y lo saluda y está el miércoles, el domingo o cualquier otro día y ya no tiene nada que ver con él. La idea de esta comunidad de la cual el Señor nos está hablando aquí requiere, mi hermano, involucrar en la vida de nuestro hermano. A veces nosotros mismos creamos paredes bien altas alrededor de nosotros. Por muchas razones, a veces por orgullo, que no queremos que nadie se como adentre en nuestro espacio, si queremos llamarlo así.
Pero debemos ver, mi hermano, que al final de cuentas, Dios diseñó esto con un propósito. Dios diseñó esa manera de que la iglesia, en donde estos mandatos, sobrelleven las cargas los unos con los otros, involúquense en la vida del otro, pero al final de cuentas para bien, para crecer juntos. Así que hemos visto, primero, la comunión en la diversidad, cómo el amor busca el entendimiento o la unidad a pesar de la diversidad. Número 2, la comunión en el servicio, cómo el verdadero amor requiere sacrificio. El número 3, la letra C en su bosquejo, la comunión en la verdad. La comunión en la verdad. El amor, como dicen los autores, conduce a la santidad. Noten lo que nos está diciendo el autor. Como creyentes, como iglesia, para vivir como la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, debemos tener comunión en la verdad, no en el error. Este es el problema grande que existe con el ecumenismo. Usted sabe que el movimiento ecuménico lo que busca es esta idea de, oye, vamos a unirnos todos los movimientos cristianos, las iglesias, incluso con otras religiones, ese tipo de cosas. Vamos a unirnos y ya, lo importante es la unidad. Y simplemente ese es su eslogan, lo importante es la unidad. Pero al final de cuentas, ¿estamos unidos a causa de qué? ¿O a costa de qué? ¿Qué nos une? Entonces es importante que usted entienda que la comunión a la cual se nos llama en la palabra de Dios a la iglesia es una comunión en la verdad, no en el error. Es estar unidos en el Evangelio. Es estar unidos en lo que verdaderamente importa. Y aquí el autor, bajo este encabezado, nos enseña que el amor conduce a la santidad. Y miren, en otras palabras, lo que él nos está diciendo. Y es importante que ustedes lo recuerden en esta noche. El verdadero amor que se está describiendo aquí, que un creyente debe tener por otro, el verdadero amor siempre conduce a la santidad de la persona amada. Escuchen bien, eso es muy importante que usted lo entienda esta noche, para entender esta lección. El verdadero amor siempre debe conducir a la santidad de la persona a la cual usted dice que ama. En otras palabras, una bichuela. Yo no puedo decir que yo amo a mi esposa si yo no procuro su santidad. Yo no puedo afirmar que ella me ama a mí con amor verdadero si ella no está procurando que yo crezca en santidad. Recuerde que crecer en santidad es que yo sea más como Cristo. Usted no puede decir que ama a sus hijos verdaderamente con este tipo de amor si usted no procura. Miren, como Job. ¿Usted sabe qué hacía Job? Job oraba. Ahorita veremos otra cosa de Job. Pero vino a mi mente esa escena. Job oraba por sus hijos. Por nombre. Lo presentaba delante del Señor, dice el texto. Hacía sacrificio por ellos. Por si ellos le habían fallado al Señor. Y claro, usted sabe que naturalmente es bíblico que sus hijos en algún momento se casen y hagan ellos una familia, pero eso no quita que sigan siendo sus hijos y usted debe seguir orando por ellos y usted debe seguir procurando su santidad. Porque, y veremos un texto ahora, mi hermano, al final de cuentas, el verdadero amor siempre va a conducir a la santidad a la persona que usted dice que ama. No puede aplicar a la familia. Lo acabo de mencionar. Aplicándolo específicamente a lo que estamos hablando, a la iglesia. Si yo amo a mi hermano, verdaderamente con este tipo de amor, yo voy a procurar que mi hermano crezca en santidad. Si yo amo a mi hermano, yo voy a procurar que mi hermano sea más como Cristo. Y hay muchas maneras de hacer eso. Yo no he visto algunas, pero hay muchas. Mi hermano, pero al menos usted tiene una que no puede negarse, o no debe negarse. Que no requiere mucho esfuerzo. Porque usted sabe que claro, involucrarse eso va a requerir más esfuerzo. Empezar a tener una relación con una persona. Pero usted tiene una alternativa, que todos la tenemos a la mano, y es la oración. Ore para que su hermano, ore por nombre. Ore, Señor, yo oro a ti por mi hermano tal, para que él crezca en santidad. Yo oro a ti por mi hermana tal, para que ella sea más como tú. Para que ella tome decisiones o él tome decisiones según tu palabra. Pero eso es parte de
nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, como veremos al final. Miren, para que tengan una idea, antes de seguir en este tema, lo que dice Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Que lo encuentre, lo puede leer. Efesios capítulo 5, sí, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren el estándar que está utilizando Jesús para los esposos a través del apóstol Pablo aquí en este pasaje. Le está diciendo: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Lo decíamos hace un minuto. El amor requiere que tú busques intencionalmente la santificación de la persona amada. Porque Pablo está comparando ese amor que debe tener el esposo con la esposa con el amor de Cristo a su iglesia. Él ama a su iglesia, dice este pasaje, él procura su santificación. Así que miren qué importante, mi hermano, es esta verdad. Se aplica a su familia, pero en este contexto de esta clase, viviendo en comunidad, se aplica a su amor por el hermano que está al lado suyo. Procure, que parte de su amor por él, por su hermano, procure que crezca en santidad. Para esto, el mismo apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: para que este contexto se dé, nos dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría. O sea, al final de cuentas, lo que Pablo le está enseñando a la iglesia de Colosa, lo que le enseñó a la iglesia en Roma, lo que le está enseñando a la iglesia de Éfeso, es lo mismo. Ustedes como comunidad tienen una responsabilidad los unos con los otros. Ustedes deben exhortarse, ustedes deben enseñarse. Recuerden que lo decíamos hace unos minutos, un espíritu enseñable o una persona enseñable siempre es una persona humilde, siempre. Todo lo contrario es sabio en su propia opinión. Así que este contexto de que nos dejemos enseñar los unos a los otros, nos exhortemos los unos a los otros, que la palabra de Cristo mora en abundancia, lo que Pablo está hablando de las relaciones, al final de cuentas, que se dan en la iglesia. Y esas relaciones requieren dos cosas principales, y están ahí en su bosquejo. Ese tipo de relación en la iglesia, en esta comunidad, en la cual usted va a expresar este tipo de amor que estamos hablando en esta clase, requiere dos cosas, ya lo hemos mencionado de pasado. Requiere, número uno, transparencia, y número dos, requiere proclamación de la verdad. Si usted ama y con este tipo de amor y usted procura esta unidad en una comunidad de iglesia, usted no tiene ningún temor de ser transparente, de ser una carta abierta utilizando un lenguaje paulino. De abrir su corazón, usted no debe tener temor a eso. Y vamos a ver un pasaje ahora. Pero también, ojo, y esto es muy importante, usted también se requiere que para que usted viva su vida con este tipo de amor, en este contexto de comunidad de iglesia, usted siempre procure, si usted ama, proclamar la verdad. Si usted ama a una persona, le va a decir la verdad. Si yo amo a mi hijo, ya le está agarrando todo, pero todavía no camina. Cuando camine y se asume con que agarra todo, un día agarra algo de metal, quiere meterlo en un receptáculo. Y mi amor por él va a decirle la verdad. Y va a procurar, porque la verdad es que si él, esa es la verdad, que si él toca eso hay una consecuencia grave incluso. Mi amor por él lo va a detener, aunque él no le guste. Aunque yo le grite, pero es mi amor que lo va a detener. Yo voy a decir la verdad, no hagas eso porque te vas a caer, te vas a dar. Porque eso en el contexto amplio, mi hermano, de nuestra vida. Usted debe poder decirle a su hermano: oye, no sigas caminando por ahí, porque te vas a caer.
has tomado una decisión errónea, fuera, alejado de la palabra de Dios. No sigas conduciendo tu vida de esa manera, porque vas a tener consecuencias. Y usted está haciendo eso, está proclamando esa verdad por amor, porque ama a esa persona. Así que miren cómo nos dice este autor primero, que este tipo de relación incluye transparencia. ¿Quién puede buscar Santiago, capítulo 5, versículo 16? Sí. Volvemos otra vez a Santiago. Y Santiago nos dice que nosotros debemos confesar los pecados los unos con nuestra ofensa, los unos a los otros. Y que debemos orar los unos por los otros. Así que al final de cuentas, tenemos a Santiago, tenemos a Pablo, tenemos a Juan, y usted puede buscar al final de cuentas el mensaje general del Nuevo Testamento, y es el mismo. La importancia de los unos a los otros, orar, confesar sus pecados, confesar sus ofensas. Eso requiere, como repito, transparencia. Eso requiere ser una carta abierta, eso requiere confianza. Así que no solamente se requiere transparencia, sino que también se requiere una proclamación de la verdad, que eso pues lo acabo de explicar. Eso incluye, como dice en la última parte de esa sección, en esa página a la izquierda, eso busquemos, eso incluye cuando sea necesario una reprensión afable. Y vamos a ver varios textos. Vamos a buscar, ya que estamos en Santiago, no nos alejemos de ahí. Miren el verso 19, ya que usted está en Santiago. El verso 19 nos dice lo siguiente: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, verso 20, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, si alguno de entre vosotros se extravía y uno lo hace volver, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa última línea con la cual Santiago termina su libro, ¿no le recuerda a algo? ¿Usted ha escuchado en algún otro contexto bíblico ese término, esa idea? La última línea, solamente la última línea. Santiago le dice: oye, si tú tomas a uno de tus hermanos que se desvió y lo vuelves al redil, tú estás practicando con él ¿qué? Si usted se sabe ese proverbio, sabe el término. ¿Sí? ¿Alguien lo oye? ¿Usted está practicando qué con él? El proverbio usted lo puede buscar en el proverbio capítulo 10, verso 12. Proverbio muy conocido. Santiago está diciendo: si hay un hermano que se desvió, tú lo corriges, tú lo traes otra vez al redil, tú estás practicando con él ¿qué? ¿De qué? Cubre multitud de pecados, multitud de faltas, y es una expresión de qué? Amor. Y el proverbio, usted ha escuchado ese famoso proverbio, capítulo 10, dime por ahí, ¿tiene? Eso lo podemos conectar. Pero busquen el proverbio 10.2. Ese es el 28.13, ¿verdad? El que pusiste. Sí. Pero busca el proverbio 10.12, ¿quién lo puede ver? ¿Lo tienes aquí? Sí. Tienes el término ahí. El odio repiérdase rencilla, pero el amor cubrirá multitud de pecados, lo mismo, es la misma idea. De hecho, en Santiago prácticamente lo está citando. A Santiago le dicen el proverbios del Nuevo Testamento, por la forma en que él escribe su libro y porque verdaderamente cita muchas secciones. Pero al final de cuentas nos decía Sonia, citando ese proverbio muy conocido también, el 28.13, que hay una enseñanza acerca de la confesión de pecados también. Dice: el que cubre su pecado no prosperará. Ese se estanca.
Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Claro, eso implica primeramente esa confesión delante de Dios de nuestro pecado. Pero aquí tenemos a Santiago diciéndonos en el verso 16, confiesen sus pecados, sus ofensas, los unos a los otros. Bien, así que este tipo de relación que se debe dar en la iglesia para formar esta comunión en amor a la cual estamos llamados, requiere transparencia y requiere proclamación de la verdad. Que usted corrija con amor y que usted corrija en la verdad. ¿Sí? Sería bueno hablar un poquito de los que no les gusta rendir cuenta, de los llaneros solidarios. Sí, al final de cuentas, yo creo que uno de los errores más grandes como creyentes es esta idea que la tomamos del mundo, esta idea del individualismo, esta idea de que somos nosotros, bueno, lo hemos dicho aquí, de mi cuadrito, ¿no? Y nadie puede interferir ahí. Es la idea de que estás tomando mi espacio. Pero cuando vamos al texto bíblico, vez tras vez, usted no va a ver que existe tal cosa. Como que simplemente este es mi espacio al cual yo vengo como cristiano, está la iglesia, nadie puede traspasar ese espacio. O sea, con la idea de que nadie puede involucrarse en mi vida, o nadie debe involucrarse en procurar, por ejemplo, que yo crezca en el Señor, o procurar orar por mí, o el que yo abra mi vida. Vez tras vez, mi hermano, lo que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento son cartas abiertas, creyentes que abren su corazón a otros. Y el hermano Carlos utiliza este término de la rendición de cuentas. Y al final de cuentas, todo lo que estamos hablando aquí. ¿Qué es la rendición de cuentas? Ese proceso en el cual usted abre su vida, transparencia, en el cual usted está abriendo su corazón para que su hermano en la fe proclame con la verdad, le diga la verdad en amor a usted. Lo corrija en amor. Pero igual repito, aún en términos prácticos, gloria a Dios por eso es bueno. Porque cuando usted está ciego, en algún momento, y se va a estrellar, qué bueno que esté ese hermano. Que se supone que lo anime y que es otra cosa. A veces alguien abre su vida para eso y nosotros por temor o que no nos atrevemos o algo así, vemos que se está estrellando y no llamamos la atención en amor y no procuramos buscarle. Hay otro texto que presenta la misma idea. Hebreos capítulo 3, versículo 13, implica la misma idea de la importancia de rendir cuenta el uno al otro. Mira lo que dice ese pasaje. Podemos ver desde el verso 12. Mirad, hermanos, en Hebreos capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira el beneficio de que usted rinda cuenta, mira el beneficio de que usted tenga un hermano que se preocupe por usted. Aquí está diciendo que para que no lleguemos a eso, de que nuestro corazón se endurezca por el engaño del pecado, ¿cuál es la solución para eso? El autor de los Hebreos nos está diciendo: la comunidad, la rendición de cuentas, el tener relaciones. Exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortaos los unos a los otros cada día. Con el propósito de que nuestro corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Bien, también me gustaría que veamos Levítico capítulo 19, versículo 17. Interesante que este pasaje está aquí, en ese libro que en ocasiones pensamos que hasta podemos pasarlo por ahí. Cuando usted está leyendo Génesis, Éxodo, de momento brinca Levítico, número, porque cree que tiene muchos números, está lleno de números, literalmente, censos y cosas. Y Levítico, como habla tanto del sistema de sacrificios, de los detalles de todo el Antiguo Testamento, a veces pensamos que no requiere nuestro estudio, mi hermano, pero por algo Dios lo dejó ahí, Dios lo reveló.
De hecho, el libro de Levítico, si algo resalta, es la santidad de Dios. Es que el ser humano no se podía acercar a él como el ser humano quisiera, sino que Dios era el que establecía las pautas, porque el ser humano era un pecador y Dios es santo. Pero en ese libro, que a veces nos parece extraño, el libro de Levítico, que ahí en un mandamiento, miren esta sección que aparece aquí, que a veces pasamos por alto, de Levítico 19, 17. ¿Quién lo puede leer? Levítico 19, 17. Sí. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Tiene dos líneas principales ese pasaje. Primero comienza diciendo: no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. ¿Usted sabe qué? Jesucristo, cuando estaba afirmando esta idea de que es del corazón del hombre que salen los malos pensamientos, que sale el pecado al final de cuentas, Jesucristo lo que estaba trayendo a colación otra vez era toda la enseñanza que ya Dios había revelado y que los fariseos habían olvidado. Los fariseos les gustaba lo externo nada más. Porque si usted ve el libro de Proverbios, si algo resalta el libro de Proverbios, es que del corazón salen todas esas cosas. Si usted va más atrás y ve aquí este libro de Levítico, y esto es bien temprano en la historia de Israel, Dios le está diciendo al pueblo: no aborrezcas a tu hermano, ¿dónde? ¿Dónde nace todo? En tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado. Verso 18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, a tus hermanos, a los que son parte del pueblo de Dios, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten cómo todas esas ideas ya estaban acá en la enseñanza, la revelación de Dios para su pueblo. Así que, mi hermano, ocasión tras ocasión, texto tras texto, usted va a encontrar esa misma verdad. Proverbios capítulo 16, versículo 6, también lo podríamos añadir ahí. ¿Quién lo puede leer? Proverbios capítulo 16, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Sí. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se son escapar las muertes. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Nosotros, en muchas ocasiones, en este tipo de relación, donde abrimos nuestra vida a otros, nosotros abrimos nuestra vida a nosotros, qué bueno, ya entendemos eso. Empezamos entonces a tener un tipo de relación más profunda con un hermano para procurar su santidad porque lo amamos. Pero en ocasiones tendemos a enfatizar una de estas dos verdades. Cuando vamos a corregir el pecado, en ocasiones solamente tenemos misericordia y no le decimos la verdad. O sea, la persona ha pecado y lo sabemos, y solamente tenemos misericordia de la persona, pero no le decimos la verdad. O nos vamos al otro extremo, donde le decimos la verdad a la persona que pecó, claro, pecó, y le decimos la verdad, pero lo hacemos sin misericordia. Así que noten que al final de cuentas un balance. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y en este tipo de relación usted puede tener y debe tener con hermanos en la fe en su iglesia. Este punto usted debe aplicarlo. Bien, número 4. Este tema que el autor continúa hablando es acerca de la comunión en el perdón. Cómo este tipo de amor al cual se le está llamando a amar a los cristianos para que vivan en esta comunidad de iglesia es un amor que extiende siempre misericordia. Colosenses capítulo 3, verso 13.
Colosenses capítulo 3. Versículo 3. ¿Quién lo tiene? Sí. Dice, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, que algunos tuvieran unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también os perdonó. Sobre todas las cosas, vístanse de amor. Entonces que vuelve a lo mismo, vuelve al mismo fundamento, Pablo. Y si usted nota los versos anteriores, dice que para que esto funcione, tú debes vestirte de humildad y de mansedumbre. Para que ese tipo de relación funcione, debes vestirte de paciencia para con tu hermano. Debes soportándonos unos a los otros y perdonando si en alguna ocasión hubiera alguna situación. ¿Quién perdonar? ¿Cuál es el modelo? Al final de cuentas, el modelo Cristo. Perdona como Cristo te ha perdonado. Así que en esta comunidad, es una comunidad de amor que extiende misericordia, que extiende perdón. Interesante porque los que escribieron este artículo, luego, bajo este encabezado, bajo este punto, presentan esta idea, y usted la tiene ahí en su boquero, nos dicen, no supongas los motivos, da el beneficio de la duda. Y usted escucha ese concepto, el beneficio de la duda. Y miren lo que él está tratando de enseñarnos aquí, para mantener la comunión, la unión en la iglesia. Él dice, oye, no supongas tú los motivos. En otras palabras, no te pongas a maquinar con tu mente, porque eso va a llevar a romper relaciones, eso puede llevar a la desunión. Ejemplo de clásico. Entonces se da en familia, se da en la iglesia. El hermano hoy no me saludó. Estuvimos cerca, pero no me saludó. ¡Wow! Eso me trabaja. Y como seres humanos, nos trabaja. Probable que de momento nos llame la atención eso. Y no tiene nada de malo que le llame la atención eso. El problema es cuando usted sigue maquinando y empieza a suponer. Y empieza a... ¿Usted sabe qué? Usted termina creando teorías de conspiración. Y usted pone aquí un cuadrito y pone al hermano tal. Y dice, hoy él no me miró. Lo conecta y dice, ¿sabe qué? El domingo tampoco me vio. Y el problema es que su corazón pecaminoso lo va a llevar a ir 20 años atrás. El 14 de mayo del año 2001, Jasón, que no me dio la mano ese día, empezamos a ir atrás y conectar. El 14 de mayo, en 1998, él, por eso fue. Por eso, ahora es que yo llego a la conclusión. Porque eso es lo que hacemos. Es nuestra mente pecaminosa. Que si la dejamos que simplemente maquine. ¿Ustedes saben quiénes son los que maquinan? Bíblicamente, los impíos. Usted ve el libro del Proverbio y dice que en la cama, acostado, el impío está maquinando el mal. O sea, en otra palabra, que su mente se está dedicando, en vez de llenar su mente con el Señor, su mente, sus facultades mentales tan preciosas que son, para usarla para muchas cosas, está dedicando toda la madrugada, eso dice el Proverbio, el impío maquina en su cama. Está dedicando toda la noche a maquinar. De hecho, el Proverbio dice, él está maquinando todo el mal que va a hacer al otro día. Pero la idea es que con su mente comienza a maquinar, que con su mente comienza a suponer motivos, que es lo que el autor específicamente nos quiere presentar aquí, en el contexto de una iglesia, y no damos el beneficio de la duda. Oye, ese hermano estaba apurado, tuvo un día mal. ¿Sabe qué? Al final de cuentas, algo tan sencillo como que no se dio cuenta que usted estaba helado. ¿Sabe que eso puede pasar? Y dice, no me tuvo que ver. No, eso puede pasar. Y usted no debe partir de esa premisa para crear toda esa conspiración y estar en desunión con su hermano. Yo he tenido contextos de familia, por ejemplo, donde alguien ocurrió una situación, alguien comenzó a maquinar y hacer este plan conspirativo,
Hubo desunión en la familia, incluso. Y al final, yo me he sentado con dos personas y lo más hermoso es el final. Cuando ellos se dicen, pero en Arroyo Habichuela presentamos todo a la mesa y dicen, fue un malentendido. Yo maquiné mal, yo pensé, sí, pero ¿por qué no hablaron? No, pero es que yo pensé, y ahí es que sacó su mapa. Yo pensé que por ahí será que ya no me hablaba más, o ya no quería buscarme, o ese tipo de cosas. El autor me está diciendo, déle beneficio de la duda. No permita que su mente camine tan rápido hacia mal. Usted va a utilizar su mente, la Biblia nos dice, llénala. Pero del Señor, de su palabra. Pero bueno, el mismo Salmo 1. Bienaventurado el varón que medita de día y de noche, utilizando su mente para pensar, meditar en la ley del Señor, en su palabra, en el Señor. Mi hermano, esto es algo que usted y yo, como ser humano, luchamos constantemente. En cualquier contexto. Yo hice ejemplo banal de la iglesia, el hermano que te saluda, pero eso ocurre en cualquier contexto. Con su trabajo, con su familia. Esa idea de que le ocurre algo y usted empieza a crear esa cadena en su mente. Pídale a Dios que guarde su corazón de eso. Se va a librar de muchos problemas. Porque si usted deja que esa cadena corra infinita, verdaderamente va a terminar en desunión, va a terminar rompiendo relaciones con todo el mundo. Al final de cuentas, nos dice este autor que nosotros debemos aguardar la comunión perfecta, y marca ese término, comunión perfecta en la eternidad, no aquí. O sea, si se nos está diciendo esta verdad bíblica, que la comunión perfecta, ¿cuál es la comunión perfecta? El que nunca va a tener problemas en mi familia, nunca va a tener problemas en la iglesia, o con otro hermano. O sea, que todas mis relaciones interpersonales van a ser perfectas. Y no voy a tener ningún problema en ningún momento. Ni con compañeros de trabajo, ni con hermanos en la iglesia, ni con miembros de mi familia. ¿Usted sabe dónde va a ocurrir eso? En un solo lugar, en la eternidad. Mientras usted viva en un mundo caído, lamentablemente, como pecadores que somos nosotros, y también al lado de pecadores, es probable que tengamos situaciones, roturas interpersonales en todos esos contextos, y consecuencia de un mundo caído. Bien, número 5. El amor en el sufrimiento. Este tipo de amor que se debe dar, o que se nos está llamando a dar, es un amor que debe producir compasión. El término, recuerden que se lo he dicho antes, es una traducción, y en ocasiones hay palabras que no se traducen bien. Ahí usted debe corregir, dice creo que comodidad. El término correcto de la versión original es compasión. El verdadero amor produce compasión. ¿Y qué es compasión? ¿Cómo nosotros podemos, no sé, definir ese término? ¿Qué es compasión? En este contexto particular de que el verdadero amor por nosotros hermanos en la iglesia debe producir compasión. ¿Qué usted cree que es eso? ¿Qué implica? Voy a tirar una palabra yo. Lástima. Empatía. Sí, se incluye eso, claro. Dolor por una persona que está pasando por una situación. Empatía, que es identificarse con ese dolor. ¿Qué más? No importa qué definición usted dé, ya han dado varias, pero compasión siempre es mucho más que meramente un sentimiento de lástima. Porque yo puedo decir que yo siento lástima como sentimiento de lástima hacia alguien, pero si no hay un actuar en amor acompañado, yo no tuve compasión de esa persona. Así que la compasión verdadera es más que lástima. Va acompañada con una acción de amor. Y usted sabe que Pablo me encanta cómo lo explica.
en 2 Corintios, lo voy a leer, usted lo tiene ahí en su boquero. 2 Corintios capítulo 1, verso 4. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios tiene compasión de nosotros para que nosotros tengamos compasión de otros. Dios nos ha consolado y nos consuela en todas nuestras tribulaciones con el propósito de que también nosotros consolemos a otros. Este verdadero amor que debe darse en una comunidad de iglesia debe producir compasión por los demás. Y usted sabe que el ejemplo, o uno de los ejemplos en el Antiguo Testamento más grande de esto se encuentra en Job. ¿Por qué? Porque a Job, usted sabe lo que le ocurre, situación tras situación, tribulación tras tribulación. Alguien le da el anuncio de que se quedó sin ganado, o sea, perdió su economía, y de momento no había terminado y alguien le dio el anuncio de que perdió sus hijos. Y así constantemente, él recibe un montón de malas noticias. Una tras otra, dice el texto de Job capítulo 1. Su propia salud es afectada, le quedaba a su esposa. Hermano, no tiene algo, y esto lo he repetido mucho, pero esto es importante. Sus hijos murieron todos. Él estaba solo, en contexto familiar, solo. Lo único que tiene en relación es su esposa. El que lo puede consolar, que puede tener compasión de él. Y su esposa le dice: maldice a Dios, muere. ¿Usted sabe quién llega? Si usted recuerda la historia de Job, ¿quién llega después? ¿Quiénes son los únicos que acompañan a Job? Los amigos. Eso es bien complicado. No tenemos tiempo ahora para eso. Hay un autor, creo que John Oswald, si no me equivoco, profesor del Antiguo Testamento, que en una clase dijo que es probable que el libro de Job sea más difícil de entender del Antiguo Testamento. Porque no sabemos qué rayos hacer con esos amigos. Porque a veces tú los ves que son amigos y otra vez dices, pero wow. Pero lo que sí impresiona de ellos, y no podemos ser injustos con ellos. Y a veces lo pasamos por alto porque rápido vamos al diálogo. El diálogo, casi todo de Job es un diálogo. Y está teniendo los amigos de Job con Job, muchos de ellos, o la mayoría cuestionándolo. O diciendo, ¿sabes qué, Job? Al final de cuentas te lo mereces. O al final de cuentas es que tú pecaste, tú tuviste que haber pecado para que Dios te castigara. Sí, es un castigo de Dios por tu pecado. Pero si hay algo bueno de ellos que se caracteriza, y es lo primero que ellos hacen. Y yo creo que es una gran lección de lo que es compasión. Y lo que es la verdad de ese texto de 2 Corintios 1:4, de que Dios nos consuela para nosotros consolar a otros. Y quiero que me acompañen a Job, capítulo 2. Y quiero que veamos juntos rápidamente lo que dice el texto desde cuando Job se queda solo. Verso 9. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Escuchen bien ahora la verdad de estos textos. Verso 12. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él. ¿Y para qué? Para consolarlo. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y el verso 13, hermano, miren qué impresionante esto. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Si hay un libro que habla sobre el tema del sufrimiento, el libro de Job,
describe el dolor que sentía Job por la pérdida de su familia, la pérdida de su salud, lo perdió todo. Un dolor muy grande que no se podía describir. Pero qué bueno que en ese contexto llegaron estos tres amigos, no solamente a tener lástima de él, a tener compasión de él. Dice que de lejos comenzaron a verlo, no lo reconocían, pero comenzaron a llorar. Se identificaban y tenían empatía con el dolor del hermano. Rasgando sus vestidos, o sea, en señal de duelo. Pero yo repito, mi hermano, para mí lo más impresionante es el verso 13. Se sentaron a estar con él. Dice el texto, sin ninguna palabra, en silencio. Esta experiencia, estoy bien seguro, la ha pasado en algún momento cuando le ha tocado consolar a alguien. ¿No le ha pasado que llega un momento donde, mire, a mí me pasa como pastor, me toca consolar a alguien que su familia falleció, un ejemplo, o que recibieron una noticia muy mala? Y a veces en el camino yo primero voy orando al Señor, pero a veces voy pensando en el discurso. Yo llego allí, a la casa de la familia o a la funeraria, y este es el discurso que yo voy a dar. ¿Y usted sabe qué? A veces no ocurre con ese verso 13. Y lo único que hay que hacer allí es estar con ellos, recordarles que Dios los ama y estar con ellos, nada más. Ese es el tipo de compasión del cual se está hablando aquí. Y que esta autor nos está diciendo que bíblicamente es el tipo de compasión que debe haber en una comunidad de hermanos en Cristo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo así? ¿Podemos afirmar eso? ¿Podemos dolernos con los que se duelen, como dice también el texto allá en 1 Corintios? Y gozarnos por los que se gozan también, pero llorar por los que lloran. Este tipo de compasión, ellos veían que el dolor era muy grande y estuvieron una semana allí con ellos. Interesante es que sus amigos se sentaron con él a consolarle y él, la enfermedad que tenía era un tipo de sarna. Eso es algo, ¿sabes?, muy contagioso y en esos tiempos más todavía. O sea, que con todo y eso ellos estaban al lado de la consolar. Una muy buena observación, de hecho, que nos lleva al texto que está ahí, a lo que hizo Cristo, al próximo texto, Marcos 1, 40 al 41. Esto es simplemente un ejemplo de tantos, de la compasión que tuvo Jesús. ¿Lo tiene allá? Marcos capítulo 1, versos 40 al 41. Miren el ejemplo de la compasión de Jesús, y está muy relacionado con lo que Carlos hablaba ahora mismo. Vino a él un leproso rogándole, e hincaba la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé libre. Mire, hermano, se llama ejemplo de compasión, escrito, por supuesto. Él, ya usted sabe que él, con el poder de su palabra, podía sanar personas que ni siquiera estaban en el área, en la cuadra. ¿Te recuerda el señor centurión? Va por allá, bien lejos. Pero él tenía el poder para hacerlo. Y en muchas ocasiones él hablaba y se hace sano y la persona se sanaba. Pero particularmente porque él toca a este leproso, eso es compasión. Una persona que no recibía ese afecto, una persona que nadie tocaba, claro, por su situación. Que póngase usted a pensar que hace cuánto no recibía ese afecto, calor humano, un abrazo, un tipo de calor de contacto humano. Y Cristo lo tocó, tuvo compasión de él. Así que este tipo de amor se ve en el sufrimiento. Hay una persona importante del leproso, que vemos la fe del leproso. El leproso no se podía acercar a una persona y tener un partido. Por lo tanto, vemos que la fe impulsó a ese leproso a ir donde Jesús. Y vemos la compasión de Jesús hacia esa persona, mostrando la fe de ese leproso. Hubo convicción en ese leproso. Y la persona que debía alejarse de la sociedad. Él debía irse a un lugar fuera del campamento de la ciudad. Pero claro, verdaderamente el saber que Jesús estaba allí y quién era Jesús y que creer en ese Jesús. De hecho, interesante, esto ocurre al inicio del ministerio. Es mucha la fe de este hombre porque Jesús todavía no había hecho todos los milagros
milagros que había hecho Jesús. Esto es temprano en el ministerio de Jesús, bien temprano, en el inicio. Pero ya este hombre tenía poder de que este hombre tenía fe de que Cristo tenía poder para sanarlo. Bien, culminamos con esto. Al final de cuentas, en la letra F de su bosquejo, se nos llama a una comunión como un cuerpo, a recordar que el amor considera el todo, en todas las partes, que todos somos importantes, que todos somos miembros específicos del cuerpo de Cristo. Se nos dan algunos consejos, los autores nos dan algunos consejos para recordar esto. Primero nos dicen, ora por el directorio. ¿Usted sabe qué es el directorio al cual él se refiere? Como una lista de miembros. Es la idea de que usted ore por todos los hermanos. Es la idea de que usted practique eso. Usted vaya, si usted no tiene un directorio específico, usted puede ir, si usted lo recuerda, sección por sección. A ver, usted sabe que a veces, en términos, a usted quizás le ayuda a recordar el contexto de la iglesia, en términos de cómo se sientan. Algo práctico. De cómo están las personas localizadas, y eso quizás usted lo ayuda a recordar sus nombres. Pero lo importante, ore por ellos, ore por el directorio, ore por cada hermano. Capacite a otros para que disciplinen a otros. Es parte de su responsabilidad enseñar también a otros. Dé generosamente por el bien común, por el bien de todos. Y asista a las reuniones de los miembros. Importante su asistencia, usted es clave en el crecimiento, en la santificación de su prójimo. Al final de cuentas, los autores nos culminan diciendo o citando esa idea de que el amor nunca fracasa o de que el amor siempre prevalece, citando 1 Corintios, capítulo 13, verso 8, y con ese texto culminamos la clase de hoy. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8. El amor, dice la primera línea de ese pasaje, el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán las lenguas, la ciencia acabará. Miren el final, verso 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, el que nunca deja de ser, es el amor. ¿Y usted sabe por qué Pablo dice eso? Porque cuando lleguemos a esa realidad plena, la eternidad con Dios, ya la fe cumplió su propósito y la esperanza de estar allá un día, porque ya estamos con Él en la eternidad. ¿Qué prevalece al final de cuentas? Es el amor. Una relación de amor, como termina el libro de Apocalipsis, Él siendo nuestro Dios, nosotros siendo su pueblo. Pero eso, mi hermano, que ese sí es el ideal, ese sí es la meta, que lleguemos a ese tiempo final, la eternidad, con una relación hermosa, sin pecado, una relación que no esté manchada por el pecado, con todos los hermanos de la iglesia. Esa es la meta, pero eso debe animarnos hoy a vivir en una comunidad de amor. Una comunidad que se caracterice precisamente por eso. Hoy simplemente vimos algunos aspectos prácticos de cómo eso se ve. Si algo usted va a notar cuando exprime las cartas de Pablo, especialmente, y de otros autores en el Nuevo Testamento, se dará cuenta de esa importancia de la relación los unos con los otros, esa importancia de que el creyente no puede, no es que no debe, es que no puede vivir aislado, como decía nuestro hermano Carolita, no puede vivir como un llanero solitario, necesita de otros, necesita la comunidad, es parte integral de lo que es el diseño de Dios para la iglesia. Así que oremos al Señor para que podamos vivir en comunidad, este tipo de relaciones caracterizadas sobre todas las cosas por este tipo de amor al Señor. Así que oremos en esta hora para terminar esta parte de la clase y presentarnos en oración al Señor. Padre, gracias por este tiempo que pudimos estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de recordar estas grandes verdades, de que no podemos vivir aislados, de que nos necesitamos los unos a los otros, de que necesitamos ser transparentes, Señor, de que necesitamos confesar nuestra ofensa los unos por los otros a los otros, orar los unos por los otros, Señor. Padre, ayúdanos a salir de nuestra comodidad, Señor, abrir nuestras vidas en humildad, Señor, para que otros también nos ayuden a crecer en santidad.
Hemos visto en esta noche que el verdadero amor siempre busca la santificación de la persona amada. El ejemplo más grande eres tú, Señor, que buscas que tu iglesia sea santa. Así te pedimos, Señor, que nosotros con nuestros hermanos, nuestra relación de amor con nuestros hermanos en la iglesia, busquemos siempre su santificación, su crecimiento. Gracias te damos por esta enseñanza, Señor. Grábala en nuestros corazones, te pedimos. En tu nombre te lo pedimos todo, Jesús. Amén. Bien, vamos entonces, hermanos, a practicar ese amor, el orar los unos por los otros. Y vamos a estar orando en esta hora por algunas peticiones específicas que algunos hermanos nos han hecho llegar. Entre las personas que están enfermas, que se nos pide que oremos por ellos, se encuentra Luisa Rivera, Nino Cortés y Lidia. Son tres hermanos que nos piden que oremos por ellos, por salud. Luisa Rivera, Nino Cortés y Lidia. De igual forma, se nos pide que oremos por Evelyn Rodríguez, Wilmer, Irán y Silvia Correa. Todo esto son peticiones por hermanos que están enfermos o familiares, algunos hermanos que están enfermos, y hoy queremos presentarlos también delante del Señor. Hay también otras peticiones que se presentan hoy. Hay una petición personal por fortaleza para Ramonita, que perdió a su hermana, para que en esta noche tengamos oración por esa familia. También se nos presenta una petición de algún hermano o hermana que está pidiendo sabiduría para su trabajo y estudios. Así que acompañemos a ese hermano o hermana en oración también, pidiendo sabiduría para su trabajo y estudios. Y también nuestra hermana María Giorgi presenta una petición especial. Así que animémonos a practicar ese tipo de amor del cual estamos hablando, orando los unos por los otros, llevándonos también parte de estas peticiones y presentándoselas al Señor. Vamos a orar en esta noche por eso, presentar estas peticiones de enfermedad, presentar estas peticiones especiales que algunos hermanos nos han pedido para que oremos, y también vamos a orar. Recuerden que hemos estado orando por nuestros hermanos que están plantando nuevas iglesias, los plantadores de esa oración misionera, y queremos orar hoy precisamente por nuestro hermano Héctor Candelaria. Héctor Candelaria está en un proceso ahora mismo de abrir una nueva iglesia en el pueblo de Dorado, una iglesia hermana nuestra. Así que hoy queremos en esta oración misionera orar por ellos. Ellos se están reuniendo en un lugar allá en el pueblo de Dorado. Así que oremos para que el Señor bendiga esta nueva plantación que se está desarrollando en esa área, para que dé fruto para la gloria del Señor. Así que vamos entonces a presentar estas peticiones al Señor, las peticiones por el enfermo, peticiones personales y la petición por esta plantación misionera allá en el pueblo de Dorado. Y como siempre, oramos también por los gobernantes, autoridades. Es una petición que el Señor siempre nos pide o nos presenta ahí en el texto, en el libro de los Romanos. Y Pablo también le habla en Timoteo para que nosotros como creyentes oremos constantemente por las autoridades. Así que vamos a orar al Señor en esta hora. Voy a pedir a Silvia si puede orar por los enfermos. Le voy a pedir a Robert si puede orar por las autoridades, los gobernantes, que Dios les dé sabiduría, los guíe, que siga protegiendo su iglesia como lo ha hecho hasta ahora. Vamos a orar también por estas peticiones especiales. Voy a pedir a
hermana Wendy, si puedo orar por eso, por las peticiones especiales que tengamos hoy. Y también vamos a orar por esta oración misionera en el pueblo de Dorado, por Héctor Candelario. Pero hermano Xavier, si puede presentar al Señor a este hermano Héctor, para que el Señor sea bendiciendo esa obra que se está desarrollando en ese lugar. Así que le pedimos también a los hermanos que nos ven, que allá de sus hogares, que se lleve estas peticiones y nos acompañen en oración por los enfermos, algunas peticiones especiales, esta petición misionera y por las autoridades. Oramos, Señor, adoramos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, nuevamente gracias por el privilegio de estar entre hermanos. Siempre es una bendición, Señor, estar entre hermanos. Y como hemos visto, parte del amor y de amarnos unos por otros, o unos a otros, Señor, es orar juntos, es presentar juntos nuestras peticiones, es tener compasión por aquel que está sufriendo, que está enfermo, que está padeciendo una situación, una enfermedad o una prueba, Señor. Es por eso que venimos a ti en esta hora. Primeramente agradeciéndote, Señor, agradecidos por tu misericordia que se nueva cada mañana, agradecidos por tu cuidado providencial, por tu provisión, agradecidos por todas las peticiones que ya nos has contestado, Señor. Gracias, Señor. Venimos delante de ti con acción de gracias, como dice el Salmo 100, delante de tu presencia. En tu nombre, Señor, nos presentamos en esta hora delante de ti. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, primeramente, gracias por este tiempo que tenemos, este banquete de su palabra que tuvimos en este momento. Gracias, Señor. Señor, oramos por los gobernantes, por los líderes de este país. Señor, sabemos que ellos tienen sus ideas, que muchos no siguen el Señor y tienen muchas y grandes ideas de cómo gobernar y todo, pero Señor, nosotros sabemos que tú eres soberano y tú tienes poder de tener todo lo que va en contra de sus palabras. Te damos gracias porque vimos su mano sobre esta isla, este país, este territorio, Señor, en el momento donde salió el daño que quieren hacer a nuestros niños y nietos, Señor. Y tú causaste este huracán María, que paraste hasta la escuela, que no quería enseñar este tipo de idea dañino a nuestros niños y nietos, Señor. Y después empezaron otra vez, y tú, Señor, era tu voluntad, Señor, porque tú eres soberano, que permitiste los temblores, hasta la escuela se cayeron, porque tú no permites el daño que sea hecho a nuestros niños. La palabra dice que cualquiera que hace daño a nuestros niños, que es mejor que si se ponía una soga sobre el cuello y se tiraba en el mar con una piedra. No sabemos que tú tienes todo en su control, y hoy día empiezan con nuevas leyes, con el mismo cuento, Señor, pero
tú tienes la última palabra. Y tú vas a tener esto otra vez, como lo has hecho en el pasado. Te damos gracias porque tú eres el Dios que controla todo el universo. Y esto que está pasando sobre la persona, todas estas personas que gobiernan este país, Señor, tú tienes el control y todo. Lo que yo pido que, como tú hiciste conmigo, que me quitaste la paz, me quitaste los recursos, donde yo veía que yo tenía una vida completamente vacía, cuando estaba en la política, Señor. Y tú puedes hacer lo mismo con estos mismos líderes en este país, Señor. Yo digo, tú reprendes el diablo, Señor, en la mente de todas estas personas que están dominando este país. Te damos gracias porque tú tienes todo llevado de su control. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Padre Celestial, por delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por tu amor, por tu gracia, por tu bondad y por tu misericordia que son nuevas cada día, Padre Santo. Gracias por la unidad de tu iglesia, Señor, tus amados. Gracias por el ejemplo que nos das a través de tu amor, Jesús. Señor, en este momento, Señor, vengo a presentarte a estos hermanitos que están teniendo algún problema o alguna dificultad en sus vidas, Señor. Te presento a la mamita, Padre, por esa pérdida, Señor, en su familia. Padre, tú solamente le puedes dar, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en estos momentos difíciles, Señor. Y tú también le puedes traer fortaleza tanto a ella como a su familia en medio de la pérdida, Señor Dios. Que ellos puedan comprender, Señor, que tú tienes propósito en todo, Padre Santo. Y que tú estás con ellos. Que tienen en ti, Señor, la seguridad, Padre Santo, y la consolación que tanto necesitan en estos momentos, Padre Santo. Padre, también darle al llegado, Señor, que puedan, ¿verdad?, tener amor por ellos, compasión, Señor, que puedan tener la dificultad y que ellos puedan sentirse, Señor, menos sosiegados en estos momentos, Padre Santo. Por esta hermanita o hermanito, Señor, que ha pedido sabiduría en su trabajo y su estudio, Señor. Si tiene que esta hermanita tomar alguna decisión, que vaya, Señor, a hacerlo de acuerdo a lo que dice tu palabra. Que, Señor, también dirección a través de alguien que pueda hablar, Señor, llevarla, que tenga esa sabiduría, Padre Santo, para tomar decisiones correctas, Señor. Y su estudio, Señor, para pedir, ¿verdad?, no hay nada imposible, dar esa sabiduría que viene de lo alto, Señor amado, para que, ¿verdad?, seguir en su estudio y que se recuerde, ¿verdad?, que con el estudio también podemos sobresaltar tu nombre, Señor, y dándole evangelio también a las personas que están cercanas a él, Señor. También por María Jordi, Señor, tenemos una bendición especial, Señor, que va a conocer ser en su vida, Señor, a través de la ley de tus palabras, Dios, para decir que si esos propósitos, Señor, o si esa petición que ella tiene en su corazón, Padre, va de acuerdo a tus propósitos, Señor, pues, tú traerás en su momento dado, sino que se recuerde que en todo Dios tiene propósito y vendrá lo que el Señor quiera para su vida en lo mejor. Que viva con cuidado y la promesa del Señor. Señor Padre, te damos gracias porque no sé que estamos orando cada una de las vidas que presentamos esta noche. Y te pedimos, Señor, que todo lo que es pobre en cada una de sus vidas, Señor, sea para testimonio, para darte la honra y la gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias por esta noche, podemos ir a ti y traer nuestras peticiones. Quiero aprovechar que este video tenemos la oportunidad de dedicarle a los jóvenes de la hermana Iglesia en Peñuela, que tú me uses, que tú me respaldes, que podamos llevar fruto que permanezca a la gloria y la honra
mi suficiencia, Padre, te manifieste y que cumplan tus propósitos con tus jóvenes. Si van inconversos, que puedan conocerte y obviamente que tus hijos puedan crecer en el conocimiento tuyo. Y aprovechamos para presentar al pastor Héctor Candelaria de Dorado. Se está abriendo una obra allá. Yo te pido de manera especial que tú le des sabiduría de arriba, de lo alto. Sabemos que al que tú llamas, tú lo equipas y tú lo respaldas. Que le des todo el personal y lo que él necesita para hacer lo que tú le has mandado a hacer. Y sabemos que es así, porque tú no te equivocas. Tú al que llamas, nuevamente lo equipas y lo vas a respaldar. Bendita su familia. Y gracias, Señor Padre, porque le has permitido llegar ahí, por la disposición que le has tenido a responder a tu llamado. Gracias por lo que has hecho en su vida, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Que se escuche que Dorado está creciendo ahora allí y que tu nombre está siendo exaltado y glorificado, Padre. Lo ponen a él y a su familia y a tu equipo de trabajo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Padre amado, la oferta que te han entregado esta noche. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por toda tu bondad y bendiciones, Señor, por habernos guardado durante toda esta semana. También te pedimos, Padre, que nos guardes a nuestros respectivos hogares, Padre, en tu santa paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor bendiga.